su Biblia cerca, a no ser que lea siempre la Biblia de su celular y sea el celular el medio por el cual lo está viendo. Si es que tiene la Biblia cerca, quiero invitarlo para que pueda abrir su Biblia en Isaías capítulo 8. Este es el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy: discípulos en tiempos de crisis. Así que, como mencionaba, vamos a estar revisando esta sección que está basada en el capítulo 8 de Isaías, y he titulado esta enseñanza discípulos en tiempos de crisis, porque la Escritura nos enseña que incluso durante estos tiempos de dificultad, podemos ser moldeados a su imagen. Y vamos a estar tomando como ejemplo cómo vivió la familia de Isaías un tiempo de crisis en la nación de Israel. Era una época difícil, era una época de crisis, y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe cómo ser discípulos nosotros mediante este tiempo de crisis. Así que vamos a empezar con Isaías capítulo 8. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Estuve revisando varias lecciones y vamos a estar revisando la Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 11: el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo: no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Es Él a quien debes temer, es Él quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos y una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel, de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte de Sión. Tal vez alguien les diga: preguntemos a los médium y a los que consultan a los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo. Y el versículo 22 nos dice: y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustias y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Tal como saben, estamos desarrollando una serie de enseñanzas de cómo ser y hacer discípulos. Meditaba y mire qué fue lo que dijo Charles Spurgeon, o como diríamos acá en Chile, Charles Spurgeon. Cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, siento vergüenza en el cristiano que soy. ¿Quién más se siente así? Yo me identifico con la frase y me gustaría que oremos para que Dios nos transforme más a la imagen de su Hijo por medio de su palabra. Así que tomemos un tiempo para orar. Señor, venimos delante de ti en esta mañana para celebrar lo que tú has hecho. Te hemos alabado como iglesia, hemos interactuado en la medida de lo posible por los medios que tenemos disponibles para tener comunión como cuerpo, y queremos en este tiempo escuchar tu palabra. Señor, te pido que cumplas lo que dijiste en Isaías 55, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, sino que produce lo que tú quieres. Así que ven a romper nuestros ídolos, nuestras conductas pecaminosas y cualquier otra cosa que nos separa de ti. Y crea tu imagen en nuestros corazones por medio del filo de tu palabra, Señor, y por medio del poder de tu Espíritu Santo. Tú eres el mismo
Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento. Tú eres el Dios que partió el Mar Rojo y el que murió en la cruz por mi pecado. Tú sigues haciendo salir agua de las rocas y vida de las tumbas, y te pedimos que nos hables una vez más esta mañana, Señor, porque cada vez que tú hablas, algo bueno ocurre. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Quizás usted se preguntará, ¿por qué estamos estudiando esto? Este pasaje que quizás puede ser un poco enredado y medio desafiante. Muy bien, antes de entrar de lleno a revisar el pasaje del día de hoy, permítame dar un poco de contexto. Primero, como cristianos, como protestantes, ¿cierto? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que la Biblia es inspirada por Dios y que es útil. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 quizás es el pasaje que más nos habla en relación a este tema, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, es decir, en el camino del cristianismo, en el camino de ser un discípulo de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado, completamente preparado para toda buena obra. Mire, la palabra de Dios lo plantea así. Primera de Pedro 1:23 dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 2, Pedro nos dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcan para salvación. Así que, habiendo nacido de nuevo por la palabra de Dios, los creyentes deben crecer por medio de la palabra de Dios, utilizando ese mismo medio, ¿cierto? Mire cómo lo planteó Pablo en 1 Corintios 10:11. Dice: esas cosas le sucedieron a ellos, refiriéndose a las historias y al Antiguo Testamento, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Así que todo lo que tenemos en la Escritura, Dios consideró que era relevante que estuviera allí. Todo lo que está en la Escritura, Dios consideró que era relevante que estuviera en ese lugar. Como hablábamos en la semana, estábamos analizando la clase de Apolos en el capítulo 73. David escribió miles de salmos. Sin embargo, hay el registro de 150 y no todos son de David. Los que están ahí fueron escritos por algo. Dios los dejó por algo. Así que lo que queremos ver es cómo la Biblia, que fue escrita a audiencias que fueron hace miles de años atrás, se relaciona con nosotros hoy. Eso es lo que estamos buscando y cómo deberíamos responder a ella. Así que, ¿qué buscamos aquí? Buscamos el principio que se mantiene a través del tiempo y que es aplicable para el día de hoy. Roy Suk, un educador y teólogo, lo planteó así: determinar cómo la palabra de Dios se relaciona con nosotros y cómo debemos responder a ella es la tarea de la aplicación. La aplicación es un puente entre el significado bíblico y las situaciones de la vida actual. Nuestras aplicaciones deben estar basadas directamente en el significado y relevancia del texto, para su audiencia original a la luz del propósito del libro. La buena interpretación es la única base adecuada para la aplicación relevante. Ver el principio es en un texto es un paso esencial para encontrar lo que está legítimamente previsto o implícito en las Escrituras y para formular un puente por medio del cual podemos relacionar las Escrituras a los contextos actuales. Por lo tanto, el principio sirve como un puente entre la interpretación y la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Queremos crecer en nuestra salvación por medio de la palabra de Dios, y para eso vamos a estudiar el consejo que tiene Dios para este tiempo. Aunque no somos la audiencia original, aunque no somos las personas, Isaías no escribió esa carta, ese libro pensando en nosotros.
sí Dios lo preservó por una razón. Y como vamos a ver, estaba guardado para los discípulos. Así que, sin embargo, no podemos hablar del texto, empezar a analizarlo sin hablar un poquitito de Isaías y qué es lo que está pasando, ocurriendo antes de que podamos aplicarlo. Así que hagamos algunas preguntas, tal como hemos aprendido en la clase de Apolos. Hagamos algunas preguntas antes de ir al pasaje de hoy. Hablemos un poco de contexto. ¿Dónde ocurre esto? Lo primero es que ocurre en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido en 3 grandes partes. Hay 17 libros que son libros históricos, 5 libros que son poéticos, y después comienzan otros 17 libros que son proféticos, con los cuales empieza, y el primero es Isaías. Así que dentro de los libros proféticos hay 3 grandes etapas. Hay una que es previo o pre-exilio, en los cuales hay 12 libros que se encuentran en esa sección. Después hay 2 libros que se encuentran durante el exilio, y después hay 3 libros que cierran, que son post-exilio. Así que Isaías es un libro que está durante la etapa previa al exilio, es pre-exilio. ¿Qué ocurría con la nación de Israel? A grandes rasgos puede encontrar toda esta historia desde los libros de Reyes en adelante, pero lo que ocurrió con la nación es que después del reinado de Salomón, hijo de David, la nación se divide en 2. Está el reino del norte, también conocido como Efraín. La capital de ese lugar era Samaria, y también se le conocía como Israel. ¿Por qué? Porque ellos mantuvieron 10 de las 12 tribus. Mientras que el reino del sur es también conocido como Judá, porque contenía a Judá, que era el más grande, y a Belén. Así que la capital de esa ciudad es Jerusalén. Así que mientras esas 2 son lo que la Biblia llama las 2 casas de Israel: el reino del norte, o Israel, y el reino del sur, o Judá. El reino del norte se fue primero al exilio, y aquí es cuando aparece Isaías. Isaías está viviendo la época final de Israel. Israel será profetizado que si no se arrepiente va a ser enviado al exilio, y son enviados al exilio. Viene Asiria, los conquista, y antes de que Judá sea llevado al exilio, se levantan una serie de profetas que llaman al pueblo al arrepentimiento, anunciando el juicio venidero que vendría si es que la nación no se arrepentía. Las razones por las cuales Israel fue llevado al exilio eran las mismas que fueron las razones por las cuales Judá posteriormente fue llevado al exilio por medio de Babilonia. Y eso es lo que Isaías se levanta a confrontar en su época. Ese es el mensaje principal de Isaías. ¿Cuál era el pecado? Miren cómo lo resume Jeremías, quien fue un profeta posterior a Isaías, pero vivió el tiempo del exilio de Judá que Isaías había profetizado. Dice Jeremías 25, versículo 3 al 7. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor, y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas. Isaías estaba dentro de ese grupo. Pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Ellos les decían: vuélvanse ahora cada uno de su camino y de su maldad, de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos, y no les haré ningún mal. Pero no me han escuchado, declara el Señor, de modo que me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Así que el pecado, tanto de Israel como el pecado de Judá, en esencia era la idolatría y la decadencia moral. Y los profetas les advirtieron una y otra vez que se arrepintieran. El mensaje no era popular para esa época. ¿Qué podemos decir sobre Isaías? Isaías, su nombre significa la salvación del Señor, o Jehová salva. Y ese es el tema principal del libro. Las 2 grandes temáticas que están dentro del libro se tratan de la condenación y la consolación. La condenación del pecado del pueblo, y también a otras naciones a las cuales
Isaías estaba profetizando, y la consolación tanto por el retorno del pueblo, la promesa de que iba a volver un remanente, como el Mesías anunciado que vendría a liberar a la nación. Como dijimos, era un tiempo difícil internacionalmente. Asiria había conquistado a Israel y gran parte del mundo, y se estaba levantando otra potencia mundial, Babilonia, así que era una época de guerras y rumores de guerra. Sin embargo, el peligro principal no estaba afuera de la ciudad, sino que estaba dentro de la nación. Los reyes estaban uno tras otro llevando al pueblo en una decadencia política y espiritual, moral, que terminó con el cautiverio. Así que ese es el escenario que enfrenta el profeta. Quizás no es muy diferente de lo que nosotros vivimos y experimentamos hoy. Por eso el mensaje de Isaías es relevante para nosotros hoy. Y en el capítulo 8 nos cuenta cómo era la familia del profeta y cómo ellos vivieron ese periodo. Un periodo de crisis, un periodo difícil. Estamos en una crisis global y, como hemos dicho antes, no podemos salir de este periodo igual. No podemos salir iguales como entramos. El Señor quiere transformarnos, no quiere que volvamos a nuestra normalidad igual como entramos en este periodo. Así que la pregunta es, ¿cómo deberíamos vivir como discípulos en este tiempo de crisis? ¿Cómo deberíamos vivir como discípulos en este tiempo de crisis? Vemos en esta sección cómo Isaías va haciendo un contraste por todo lo que explicamos anteriormente de cómo era el actuar de alguien que seguía a Dios, de alguien que seguía el consejo de Dios, versus alguien que se había apartado de los caminos y que había rechazado el consejo de Dios, que se había revelado. Así que Isaías nos da 3 claves dentro de este pasaje de cómo vivió en tiempos de crisis con su familia, de cómo fue el actuar de un discípulo en tiempos de crisis, y que nosotros deberíamos replicar estos principios para vivir en este tiempo de crisis. Vamos a necesitar tener el temor correcto, la esperanza correcta y la instrucción correcta. Así que voy a volver a leer los pasajes y va a salir destacado en la pantalla en amarillo el actuar de un discípulo y versus el actuar de quienes se han apartado de Dios, quienes se han revelado, que va a salir en blanco. Así que podríamos decir un no discípulo. Así que va a estar en amarillo un discípulo, en blanco un no discípulo. Así que el temor correcto. Empecemos hablando del temor correcto. Versículo 11. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Otras versiones dicen aquí que no siguiera el camino del pueblo, pero está diciendo básicamente que la advertencia del Señor es clara. No actúes como el resto, no vivas como el resto, no vivas como ellos. ¿Quiénes son ellos? Los no discípulos, el mundo, los rebeldes, quienes desecharon el consejo de Dios. El Nuevo Testamento en Efesios 4 lo plantea de esta forma, 4 versículo 1. Dice: yo pues, prisionero del Señor, está hablando Pablo a la iglesia de Efeso, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Así que Dios en su advertencia le dice a Isaías que no puede vivir como el resto. Y añade, sigo leyendo el versículo 12, no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que les da miedo, de lo que a ellos les da miedo. Es interesante esa palabra, especialmente en este momento que vivimos, en que todo es conspiración, todo calza, que lo que hacen los gobiernos, lo que hacen las empresas, lo que hace la televisión, lo que hace la OMS, que Anonymous no sé qué, que la blanca se está quemando, etc. Todo es conspiración. Escuchamos toda clase de conspiraciones, al igual que en los tiempos de Isaías. Los líderes judíos estaban analizando alianzas políticas, que si se unían con Egipto, que si se unían con tal y cual nación, viendo qué sería popular hacer, quizás qué sería más estratégico, qué sería más seguro. ¿Qué es lo que estaba haciendo Isaías? Estaba preocupado de lo que era correcto, estaba preocupado de buscar la voluntad de Dios. Por eso sigue diciendo en el versículo 13, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Cuando nuestro temor está puesto en el lugar correcto, no deberíamos temer a las personas, no deberíamos temer a las circunstancias. Cuando tememos a Dios, no de estar asustados de Él, sino más bien de ofenderlo, de tener un temor reverente, de entender que Dios odia el pecado y que se entristece el Espíritu Santo cada vez que pecamos.
Por eso necesitamos entender la ley de amor de la que Bridget nos hablaba hace un par de semanas atrás. Mire, Charles Spurgeon lo planteó así: si eres hijo de Dios, nunca estarás feliz en el pecado. Pedro había entendido la diferencia entre temer las circunstancias y temer a Dios, tal como ahorita nos enseñaba la semana pasada. Y en su primera carta de Pedro escribió sobre esta idea, haciendo eco del principio que está enseñando aquí Isaías. Dice, primera de Pedro 3, 14 y 15, dice: pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, felices son, alégrense y no tengan miedo por temor a ellos. Ya sabemos quiénes son ellos. Ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Así que el primer desafío es temer correctamente. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Isaías había entendido eso. Si es que quiere tener más detalles sobre la revelación de Isaías, puede leer el capítulo 6, cuando Isaías se le revela a Dios en toda su majestad y dice: me voy a morir, soy impuro, me voy a morir. Capítulo 6, para que lo pueda leer después. Es cierto que Dios es nuestro Padre, pero Él también es un Dios santo. Por eso Jesús, cuando le enseña a orar a sus discípulos, les dice: digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Más adelante Jesús le enseñaría a sus discípulos que debemos temer a Dios y no a los hombres, no a las circunstancias. Mire, Jesús lo planteó de esta manera: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Necesitamos temer a Dios y no a las circunstancias, no al hombre. Alguien dijo: el mundo es como el faraón, tiene temor de las plagas, pero no tiene temor de Dios. Eso quizás refleja hoy en día mucho del carácter de la sociedad actual en la que estamos. Necesitamos, como discípulos, desarrollar temor de Dios, un temor correcto, lo que nos guía al segundo punto, a la esperanza correcta. Seguimos leyendo este pasaje del versículo 8 del versículo 14. Él te mantendrá seguro. Isaías refiriéndose a Dios. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá, quizás su versión dice para las dos casas de Israel, que son el reino del norte, ¿cierto?, y el reino del sur, como vimos, será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Yo sé que quizás usted lee esto y está pensando: ¿qué está diciendo Isaías aquí? Como dijimos antes, los líderes políticos se habían apartado de Dios. Tal como dije antes, estaban confiando en sus alianzas estratégicas, en sus alianzas políticas, en lo que era popular. Sin embargo, aquí Isaías hace una distinción. Mi confianza está puesta en Dios, no como el pueblo. Las otras versiones dicen que Dios vendrá a ser mi santuario, el lugar donde me refugio. ¿Quieres saber cuál es el santuario? Bueno, el próximo jueves en la clase de Apolos, ahí fue donde lo dejamos, así que vamos a seguir retomando ese tema. Es el lugar donde me refugio. Isaías aquí nos está diciendo que los discípulos, aquellos que ponen su confianza en Cristo, los que confían en que Él nos mantendrá seguros, que Él será nuestro santuario, para quienes han puesto su fe, Él será una roca que es un refugio para los creyentes, pero una trampa para los rebeldes. Más adelante Isaías vuelve a repetir esta idea, que los que ponen su confianza en Dios están confiando en Él como una roca que es un refugio para los creyentes, pero una trampa para los rebeldes. Miren lo que dice el capítulo 28 del 14 al 16. Se vuelve a referir sobre este asunto. Dice: por lo tanto, escuchen este mensaje del Señor, ustedes gobernantes burlones de Jerusalén. Como habíamos dicho, es
Jerusalén era la capital del reino del sur. Se jactan diciendo: hemos hecho un trato para burlar a la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Como dijimos antes, los líderes políticos se habían apartado de Dios, tal como dije, confiando en sus alianzas políticas y estratégicas. Isaías estaba preocupado de lo que era correcto, si es que era la voluntad de Dios. Por eso, Dios era su santuario y su refugio. Dice el versículo 16. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. ¿Qué significa esto? Otra vez, yo sé que quizás es media enredada la idea, pero un principio hermenéutico o un principio de interpretación de la Biblia nos dice que la Biblia se explica por sí misma. Así que veamos qué es lo que dicen los autores del Nuevo Testamento en relación a este pasaje. Veamos cómo lo presentan Pablo y Pedro. Vamos primero con Pablo. Romanos 9, 30 al 33 dice: ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Todo el tema de la carta de Romanos es la justicia de Dios. ¿Cómo puede un Dios justo relacionarse con pecadores que son injustos y seguir siendo justo? Así que esto sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no?, pregunta Pablo. Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Así que Dios, por medio de Isaías, está explicando el siguiente principio que regía para el cautiverio, pero que muestra la vida espiritual de Israel, de su condición espiritual. Así como ellos no ponían su confianza en Dios, sino que dependían de sus propias fuerzas para salvarse del cautiverio, su vida espiritual era exactamente igual. Dependía de sus obras, pero su confianza no estaba puesta en Dios. Quizás podría ser que nosotros estamos viviendo igual. Podría ser que nuestra confianza no está puesta en Dios, que nuestra confianza esté puesta en el fondo de nuestra AFP, si es que perdió o no perdió plata para el futuro, si es que seguimos teniendo trabajo a principio de este mes, de cómo está nuestra despensa, de cómo están nuestras cuentas bancarias, de si es que estoy en una comuna o no donde hay muchos infectados o no. Leo de vuelta el pasaje de Isaías antes de ir a Pedro. Isaías 8, 14 en adelante dice: Él te mantendrá seguro, en cambio para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse, caerán en la trampa y serán capturados. Mire cómo lo plantea Pedro, este mismo asunto, a los que han hecho de Dios su santuario, a los que han puesto su confianza en Dios. Dice primera de Pedro, ¿tienes ahí la primera de Pedro? Pero 2. Primera de Pedro 2 del 4 en adelante, del 4 al 8. Dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Eso era citando al capítulo 28 de Isaías. Después dice el versículo 7: así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra de Dios, la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan,
la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, y aquí cita Isaías 8, Él es la piedra que hace tropezar a muchos y la roca que los hace caer. Y aquí Pedro explica esta idea. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Ellos rechazaron poner su confianza en Dios. Y todos conocemos lo que sigue, porque después hace la contraposición. Más bien ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que los llamó de tinieblas a luz, ¿cierto? Pero en el versículo 8, Pedro cierra la idea diciendo sobre ellos, sobre los no discípulos, el mundo, los que no han puesto su confianza en Dios, ellos tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado, lo que nos lleva al último punto, la instrucción correcta. Vamos a hablar sobre la instrucción correcta. Volvamos al pasaje de Isaías 8, versículo 16 en adelante. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Otras versiones aquí dicen: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Por qué? Porque la nación había rechazado el mensaje de Isaías. Probablemente parecía, a la vista de cualquier persona, que su ministerio no era fructífero, que no estaba dando los números que debería tener. No tenía la cantidad de likes, no tenía la cantidad de seguidores, no tenía la cantidad de vistas que un ministerio fructífero debería haber tenido. Pero por la fe, el profeta estuvo dispuesto a esperar que a aquellos que temieran al Señor iban a atesorar la instrucción. Todos los discípulos en la historia que atesoraban esta instrucción, incluyendo usted y yo, las palabras que el Señor había entregado. Por eso concluye diciendo: yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob, pondré mi esperanza en él. Versículo 18. Yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel de parte de nuestro Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte de Sión. Déjeme explicar esta idea de yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias para Israel. Incluso si la gente se negaba a escuchar el mensaje de Isaías, ellos eran una profecía viviente dentro de la nación. Lo explico de esta manera. La salvación, Isaías, significa la salvación del Señor, o Jehová es salvación. El capítulo 8 nos relata parte de la historia de su familia. Su esposa era una profetisa y el hijo mayor de Isaías, esto está en el capítulo 7, se llamaba Sear Jasub, que significa un remanente volverá. Así que ellos le pusieron a su hijo un remanente volverá, que era una promesa para que después de que se destruyera Jerusalén, un grupo volvería. Después de 70 años, profetizaba Jeremías. Y su hijo menor se llamaba Maher Shalal Hash-Baz, que significa veloz es el botín, rápida es la presa. Y apuntaba a la caída de Efraín, es decir, Israel o el reino del norte, y posteriormente la caída de Asiria. Pueden ver esta historia más completa en los capítulos anteriores, en el 7 y en el 8. Estoy haciendo un resumen para que entendamos este pasaje. Así que imagínese la conversación de los papás impíos que eran compañeros de colegio de los hijos de Isaías. Hagamos un poco de Biblia ficción para entendamos qué significaba lo que Isaías está diciendo, en que nosotros somos señales y presagios en el pueblo de Israel. Así que imagínense que dos papás que no eran discípulos, no habían puesto su confianza en Dios, se habían apartado. Su hijo es compañero de colegio el hijo menor de Isaías. Probablemente una conversación hubiera sido algo así. Llega la mujer y le dice: amor, ya llegué. A lo que el marido le responde: ¿y dónde están los niños? Y la mujer le dice: los dejé donde Jehová es salvación. Es decir, Isaías, ¿cierto? Así que el marido le dice: te dije que no los dejes con él, no me gusta que mi hijo se mezcle con la familia de ese profeta.
no quiero saber más de Jehová de salvación, que siempre anda diciendo por ahí que Dios nos va a juzgar por el pecado y no sé qué más. A lo que la mamá le responde, sí, pero veloz es el botín, rápida es la presa, lo iba a ayudar con la tarea. El niño ya se memorizó toda la Torá y le iba a ayudar con Levítico. Pero no te preocupes, que más rato lo trae. Lo va a traer el hermano mayor. Un remanente volverá. Así que imagínense una figura así. Bridget, ¿te parece si le ponemos a nuestro primer niño Maher Shalal Ashhabaz? ¿No? No, creo que no. Pero más allá de la broma y la dinámica de esta familia implicaba algo en el pueblo. Por eso dice el versículo 18, yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte de Sión. Continúo con la lectura y como sabemos en amarillo está destacado la actitud de los discípulos. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médium y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Repito esa parte. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, al igual como estaba diciendo Primera de Pedro 2:8. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, porque tienen hambre. Se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustias y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Todas esas consultas que está diciendo aquí Isaías eran prohibidas por ley, por la constitución que tenía Israel. Sin embargo, el pueblo se había apartado de esa ley, había desechado el consejo de Dios. Por eso él dice, busque las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Te pregunto, en medio de la crisis, ¿a quién estás consultando cuando no sabes qué hacer? ¿Cuál es tu fuente en estos tiempos? ¿Tus amigos? ¿Tu experiencia? ¿Tu seguridad financiera? ¿A dónde estás consultando? ¿Al Harvard Business Review para ver qué es lo último que está saliendo para saber qué hacer en medio de la situación? Si es que es el horóscopo, los matinales, las noticias, el doctor que sale en Buenos Días a Todos, ya no sé cómo se llama el matinal, las redes sociales, Netflix y sus documentales. Pero la invitación de esta mañana es, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios, que esa sea la fuente. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Mire, a propósito de instrucción, lo invito a que lea en su hogar cuando pueda, después de haber quizás examinado el capítulo 6, el 7 y el 8 de Isaías. Escudriñe en su hogar el Salmo 119. Es un hermoso salmo dedicado a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios. Voy a leer cómo comienzan los primeros 8 versículos. Dice, Salmo 119 del 1 al 8. Felices son o dichosos son los íntegros, bienaventurados, quizás dice su versión, son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y los que lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Quizás eso era lo que tenía en mente Charles Spurgeon cuando, como leíamos al principio, dijo: cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, cierto vergüenza del cristiano que soy.
para ir cerrando, quizás la pregunta es, de vuelta, ¿cómo vivimos como discípulos en medio de una crisis? Isaías nos dice que necesitamos tener el temor correcto, la esperanza correcta y la instrucción correcta. Necesitamos tener el temor correcto, la esperanza correcta y la instrucción correcta. ¿Le gustó la enseñanza? Bueno, vivámosla. Conocer la verdad de Dios es esencial, pero la bendición solo viene de vivir la verdad. La bendición solamente viene de practicar la verdad. Charles Spurgeon dijo: una cucharada de obediencia es mejor que una tonelada de aprendizaje. No nos sirve de nada sabernos la Biblia, poder recitarla por completo de memoria. No nos sirve de nada tener un doctorado en teología si es que nosotros no vivimos lo que dice la palabra de Dios. No sirve de nada. Una cucharada de obediencia es mejor que una tonelada de conocimiento o de aprendizaje. Así que conocer la verdad de Dios es esencial. Lo que estudiamos el día de hoy es esencial. Pero la bendición viene de vivir la verdad, de practicar la verdad. Por eso repito, necesitamos tener el temor correcto, necesitamos tener la esperanza correcta y necesitamos tener la instrucción correcta. Permítame orar por usted. Señor Jesús, te doy las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la dejaste ahí con la razón de edificarnos, Señor, de poder seguir formando, Padre, nuestro carácter y cumplir tu propósito. Tu propósito es hacer una familia de muchos hijos que se parezcan a tu Hijo Jesús, Señor. Sigue moldeando nuestro carácter como discípulos a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Y en esta mañana, Señor, esta palabra que produzca el fruto que tú quieres. Señor, yo te pido que tú des tanto el querer como el hacer, Señor, que aquellos que están escuchando la palabra, Señor, hay gente que ha dispuesto su corazón en esta mañana, a los que están viendo, Señor, en esta mañana, o que quizás están viendo más tarde la repetición, Señor, háblales en este tiempo, Señor, y muéstrales, Señor, qué es lo que tienen que hacer. Quizás necesitan aprender a temerte, Señor, a tener el temor correcto, Señor, a entender qué es lo que significa que tú seas santo, Señor, a dejar de vivir como otros, Señor, a vivir una vida apartada. Señor, quizás algunos que están viendo, Señor, han reconocido que no tienen puesta su esperanza ni su confianza en ti, Señor, y corrige eso en esta hora, Señor. Y también quizás algunos hemos descuidado el consejo de tu palabra y estamos viviendo bajo otros consejos, Señor, bajo otros estándares, Señor. Ven en esta hora a enseñarnos cómo vivir bajo la instrucción correcta. Señor, te pido que, como orábamos al principio, Señor, tu palabra dice en Isaías 55, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, sino que produce lo que tú quieres, Señor. Y te pido que sigas transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Antes de que cerremos, quizás comentar algo. Quizás alguien te invitó a escuchar esta transmisión, quizás en algún momento, no sé cómo llegaste acá, quizás diste clic, quizás has estado escuchando, quizás incluso tu familia va a la iglesia y tú has estado participando, asistiendo a la iglesia en este momento porque está en la comunidad de tu sofá y escuchas esta palabra y piensas, bueno, yo no estoy entre los discípulos, yo estoy más bien dentro del grupo de ellos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Mira lo que dice Hebreos, que es un libro que explica todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Empieza diciendo esto: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, como estudiamos el día de hoy, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Quizás tú te preguntas, ¿quién es Jesús? El resto de este pasaje de Hebreos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús era el Hijo único de Dios, quien se hizo hombre
para vivir una vida perfecta y para morir en el lugar que tú, en el lugar que yo merecíamos producto de nuestro pecado. Jesús hizo esto, ¿por qué? Porque Dios tiene algo contra ti. Tú quizás puedes pensar, pero yo no tengo nada contra Dios. Sí, pero Dios tiene algo contra ti, es tu pecado. Y porque Dios es santo, no se puede relacionar con personas que son pecadoras. Así que alguien tenía que morir por tu pecado y Jesús ocupó ese lugar. Jesús ocupó eso. ¿Para qué? Para que cualquier persona que ponga su confianza, como leíamos el día de hoy, para cualquier persona que llame a su nombre, dice la Biblia que los que creyeron, aquellos que creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, Dios les dio el derecho, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que, ¿cómo se hace esto? La Biblia nos dice que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia dice que necesitamos dejar atrás la forma en que vivíamos y necesitamos seguir a Cristo. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Así que déjame orar por ti. No hay una combinación de palabras mágicas que desbloquean una entrada al cielo. Eso no es. Dios se fija en la actitud de tu corazón, se fija si tu oración es sincera, Dios se fija si es que te arrepientes de tus pecados o no. Y si es eso lo que quieres hacer esta mañana o cuando sea que estás viendo este mensaje, permíteme hacer una oración para guiarte. Pero recuerda lo que dice la Escritura, que si confiesas con tu corazón de que Jesús es el Señor y crees, pero si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que déjame orar por ti y repite esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por cómo he vivido y te pido que me guíes. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y decido creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no queremos que estés solo. Es importante que no estés solo. Es importante que no estés solo. Mira, lo he dicho antes, pero la Biblia sabe que todo buen chileno hace asados, ¿cierto? Siempre. Y cada vez que, por todo, y cada vez que un carbón se sale del fuego, ese carbón se apaga. No, la vida no se diseñó para que viviéramos en aislamiento social, sino para que tuviéramos comunión unos con otros. Y precisamente es por eso que no queremos que estés solo. Así que si es que has tomado esta decisión, contáctate con la persona que te invitó, o también puedes escribir, ¿no es cierto?, al WhatsApp que está saliendo aquí en pantalla en este momento para que no estés solo. Queremos acompañarte. Así que eso es lo que teníamos el día de hoy preparado para ustedes. Estamos por cerrar, estamos unos minutos pasados. Pero ¿qué tal, Bella, si nos diriges en oración para que podamos terminar este tiempo? Y como decía antes, ¿le gustó la palabra de Dios? Vivámosla. Vivámosla. Necesitamos desarrollar el temor correcto, necesitamos desarrollar la esperanza correcta y necesitamos poner nuestra confianza, nuestra atención en la instrucción correcta. Así que así como ahora se entregó la palabra, ¿cierto?, necesitamos vivirla en el día a día y no solamente considerarla bonita en este espacio del domingo, sino vivirla el lunes, vivirla el martes, vivirla el miércoles y así sucesivamente. Señor, gracias por el privilegio de vivir en un lugar donde libremente podemos hablar de tu palabra, podemos transmitir, Señor, este consejo, Señor, la palabra que tú pusiste en el corazón de mi esposo para comunicarnos esta mañana. Gracias por habernos dejado tu palabra, Señor, que es la revelación de quién eres tú. Gracias que no nos dejaste a nuestra imaginación o a algún tipo de adivinación, Señor, sino que
dejaste muy claro tu instrucción para nosotros, nuestro manual de vida, Señor. Así que te damos las gracias por este tiempo como iglesia, que podemos reunirnos, aunque sea en un medio distinto, un medio quizás un poco más incómodo que lo normal, solo porque queremos vernos, nos extrañamos, pero sí cómodo en el sentido de que dejamos que tu palabra entre a nuestras salas, nuestras piezas, que la gente alrededor nuestra que tanto amamos podamos escuchar juntos tu palabra. Entonces te damos las gracias por este tiempo y esta oportunidad única para poder aprender de ti, para apartarnos de la vida normal, entre comillas, Señor, y realmente poder examinar qué hay en nuestros corazones, qué es por lo que vivimos, Señor. Y te damos las gracias por este tiempo. Pido que nos ayudes a ser discípulos que te sigan correctamente en tiempos de crisis, que nuestras familias, igual como la familia de Isaías, pueden ser carteles y señales vivos, Señor, de quién eres tú y cómo eres con nosotros, Señor. Así que te amamos y te damos las gracias. Pedimos que nos bendices esta semana, Señor, que nos bendices mostrándonos tu obra, Señor, tu fidelidad en lo bueno y en lo malo. Lo aceptamos porque sabemos que para ti nada te sorprende, y todo lo que viene a nuestras vidas obra para nuestro bien, porque somos elegidos tuyos y hemos sido escogidos por tus propósitos. Así que, Señor, te amamos y te damos las gracias en todo lo bueno y lo malo, Señor. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, les deseamos una muy buena semana. Sí. Nos vemos el martes en la reunión de oración, así que Así es. los amamos mucho, Mucho. los extrañamos mucho. Tanto quiero Esperamos esos que abrazos. pronto nos podamos ver y abrazar y adorar juntos, unánimes al Señor. Lo bueno es que la próxima vez que nos veamos va a ser más o menos similar a cuando estemos en el cielo y nos podamos reunir con sí. toda la gente que amamos. Así que quizás Dios está permitiendo que saboreemos un poco cómo va a ser el gusto del cielo la próxima vez que nos veamos. Así que les damos un abrazo enorme a la distancia y nos vemos esta semana. Que Dios los bendiga. Chao.